Hermanos, continuaremos con la exposición en este cierre, hermanos, de nuestra confesión de fe. Como comentábamos, hermanos, después de 2 años, un poco más, de estar estudiando, hoy estamos cerrando, hermanos, por segunda ocasión este estudio de la confesión, que conforme vaya viendo la necesidad, quizás en un futuro, hermanos, volvamos a estudiar. Pero hoy estamos, hermanos, cerrando. Hermanos, todos como iglesia, durante todo este tiempo y quizás más, hemos estado estudiando de la importancia de los credos, de las confesiones, y considero, hermanos, por lo que hemos hablado, que estas han quedado claras, hermanos. Creo, hermanos, que el caso particular de la iglesia local, Iglesia Bautista de Torrefuerte, hago un paréntesis, hermano. Cuando a usted le pregunten, ¿en dónde te congregas? Con orgullo, hermanos, puede decir, en la Iglesia Bautista de Torrefuerte. A veces decimos, hermanos, ¿dónde te congregas? Y decimos, allá en Torrefuerte. Y si nos pregunta algún otro hermano, pues rápido le echamos la bolita al hermano Mario, ¿no? Allá con el hermano Chaparro. Y Chaparro por el apellido, ¿no? Allá con el hermano Chaparro. Hermanos, cuando le preguntan a usted dónde se congrega, sin temor, hermanos, y con todo el gozo, podríamos responder, en la Iglesia Bautista Torrefuerte. Y ahorita, hoy vamos a ver por qué esto, hermanos. Bien, hermanos, regresando un poco al tema, es muy importante el uso de las confesiones, y creo que esto lo hemos venido estudiando ya desde hace mucho tiempo. Y creo yo que en todos los que estamos presentes aquí, no nos queda la menor duda de la importancia, hermanos, y la función que tienen los credos. Pero quisiera comentar algo, hermanos. Fíjense, yo creo, hermanos, que es sumamente importante. Yo creo, hermanos, que es, ojo, no en el sentido estricto obligatorio, pero sí creo que es muy importante y puede ayudar mucho a la exposición de su palabra el que un ministro aprenda la gramática antigua, es decir, el hebreo, el griego o el arameo. Creo que es importante, hermano. Es vital o necesario u obligatorio para el que anhele el obispado el aprender estos idiomas. No. Los requisitos para el obispado, hermanos, están claros en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y en ninguna hace referencia al conocimiento del idioma. ¿Sí? Pero es importante, hermanos. Pero dimensionemos, hermanos, la importancia que tiene. Eso es importante, hermanos. Y quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco de gramática antigua, hermanos, en cuanto al griego y al hebreo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que cuando lo comparamos y entendemos las cuestiones gramaticales, te abre un mundo de la enseñanza, hermano. Sin embargo, hermanos, aunque eso es vital y es muy importante y fuera muy bueno, hermano, las confesiones de fe, creo yo, hermanos, que antes, y conforme lo que vamos a ver ahorita, espero yo que todos estemos convencidos de esto. Creo yo, hermanos, que antes de que el ministro se le exija dominar el idioma antiguo, deberíamos en primera instancia exigir a los ministros que se adhieran a una confesión de fe. Y las iglesias, hermanos, antes de preocuparnos por lo otro, creo que deberíamos de preocuparnos por la adhesión a las confesiones de fe.
¿Por qué, hermanos? Porque aún sabiendo tú, hebreo, griego o arameo, aún sabiendo eso, puedes incurrir en malas interpretaciones. Hermanos, el nacimiento del credo surgió por herejías que cometían aquellos que interpretaban la Biblia en los manuscritos originales, a lo mejor, hermano. Pero lo que es una realidad, que la interpretaban en los idiomas originales. Y aún eso no los protegió, hermanos, de interpretar herejías. Y en respuesta a eso sale el confesionalismo. Entonces, hermanos, creo yo que una iglesia confesional, hermanos. Por eso el título de este, hermanos, el camino hacia el confesionalismo histórico. ¿No? Somos una iglesia que tenemos un largo tiempo caminando en este camino del confesionalismo histórico. Hermanos, y es muy probable, no quiero desanimar, hermanos, pero sí estar conscientes. Es muy probable que si el Señor Jesucristo no viene por segunda vez antes de que cada uno de nosotros nos vayamos, es muy probable que nosotros sigamos en ese camino. ¿Cuándo llegaremos al confesionalismo histórico? El confesionalismo histórico es un camino. Y conforme vamos caminando, la iglesia se va reformando. Y la iglesia, hermanos, va cambiando prácticas que están muy arraigadas en la cultura actual, como hablábamos la semana pasada. Entonces, hermanos, dimensionemos la importancia del confesionalismo, ¿no? Dimensionemos las demandas, hermanos, que como iglesia tenemos una vez que adoptamos el confesionalismo. Ahora, más adelante vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que se llama suscripción confesional, que ya lo hemos tocado, hermanos, pero vamos a hablar un poquito más acerca de eso, donde en la suscripción confesional, hermanos, es necesario y es obligatorio que los ministros o candidatos al ministerio adopten la confesión al 100%. Es necesario que los miembros la conozcan, pero no tanto es necesario que la adopten al 100%. Puede haber con unas cosas que no estén de acuerdo. ¿Por qué, hermanos? Porque como bien nosotros creemos en una pluralidad de ancianos, si nosotros en un futuro, hermanos, llegáramos a tener otro ministro, y llegáramos a tener más maestros, llegáramos a tener más diáconos, y cada uno de ellos tiene su propia confesión de fe. ¿Qué problema? Miré la cara de la hermana, ¿verdad? Iba a ser un problema tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque iba a estar habiendo problemas entre el liderazgo arriba, ¿sí? Y eso iba a causar muchos problemas. En cambio, hermanos, cuando tenemos una confesión de fe puesta y hay controversias entre el liderazgo, pues fácil, sacamos la confesión. Y ojo, la confesión no está sustituyendo la Biblia. La confesión está resumiendo en pocas palabras la enseñanza doctrinal que la Biblia dice. Está siendo como una herramienta para el cuidado de la iglesia y parte de la importancia, ¿no? ¿Sí? Pero hablamos de dos perspectivas muy importantes que influyen en el rechazo al confesionalismo, ¿no? ¿Sí? Por mucho tiempo hemos estudiado, hermanos, por qué el confesionalismo es adecuado. Y ahora en estos 2 días, y muy probablemente el tercero, hermanos, me gustaría que nos enfocáramos en por qué si el confesionalismo es necesario, por qué es tan rechazado. Porque es una realidad, hermanos, ¿sí? El confesionalismo, hermanos, en la actualidad, aquí donde vivimos, es rechazado. Y para muchos pudiera ser inclusive hasta causa de separación. Pero eso no es así, hermanos. Y las perspectivas que estábamos analizando, hermanos, y continuaremos el día de hoy, ¿sí? La primera era, hermanos, que nuestra adoración a Dios en la iglesia actualmente, muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, la cultura empieza a moldear lo que la iglesia hace. La cultura contemporánea. Y el confesionalismo histórico golpea
choca, es contraria a lo que la cultura contemporánea enseña. Hay un choque, hermanos, ¿sí? Y no puede. Podríamos decir nosotros ahorita, ay hermanos, pero ¿por qué nosotros no le decimos pastora a la hermana Saraí? Si es la esposa del pastor, hay que decirle pastora. En todas las iglesias les dicen pastoras. Hay que incluirla en el ministerio. ¿Por qué? Porque la hermana Saraí es la ayuda idónea del pastor. Y al ser la ayuda idónea del pastor, pero cuando el confesionalismo choca con esa idea y empezamos incluso a corregir, alguna vez escuché a la hermana Saraí decir, hermano, muy acertadamente, que le hicieron mención de que era la pastora. Y ella dijo, no, no, yo no soy. Y seguramente más de uno pudo haber dicho, o pudo haber pensado, ay, qué sangrona la hermana Saraí, si lo estamos diciendo de broma. Aún de broma, hermanos, ¿sí? Aún de broma, las herejías deben de ser rechazadas. Las falsas enseñanzas deben de ser rechazadas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ha moldeado la cultura contemporánea tanto a las iglesias que cuando presentamos el confesionalismo empieza a chocar y empieza a chocar. Ay, no, es que antes en Torrefuerte estaba bien a gusto. Se sentía mucha unidad, pero muchos hermanos hablan de esa unidad porque se entonaban quizás media hora de cantos, muy emocionales, y chocaban con el confesionalismo. Y hermanos, la iglesia va, hermanos. Por la misericordia de Dios, hermanos, el Señor le va dando guía a nuestro pastor. Y a través de sus enseñanzas, hermanos, vamos reformando la iglesia. Participando cada uno de nosotros, hermanos, como aprendíamos, participando desde el lugar que nos corresponde, participando en esa reforma, hermano. ¿Sí? La cultura, hermanos, lamentablemente sí, sin darnos cuenta, hermano. No quisiera atreverme a decir un porcentaje, hermano, pero lo voy a decir. Más de un 85% de las iglesias en Obregón están bañadas de cultura, en lugar de la escritura. Sin lugar a dudas, hermano, me atrevería a decirlo. Cuando volvemos a la escritura, hay choques, hermanos. Ay, pero, hermano Mario, si ya venimos en la mañana, ¿por qué tenemos que venir en la noche también? Hermano, pues sí que es el domingo. Tengo que ir a con mi familia. Tengo que ir a visitar a mis familiares. Es el único día que tengo para esparcimiento, hermano. Y todavía me ponen culto en la tarde. Va a chocar con mis compromisos. Pero qué necesidad, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Hermano, porque nos han moldeado tanto que nos han enseñado, hermanos, que el día del Señor es cumplir con 2 horas por la mañana. 3 cuando mucho. Y las 21 horas restantes, hacer lo que uno quiera. La cultura ha moldeado tanto, hermanos, estas enseñanzas. Y es un proceso, hermanos, que cada uno de nosotros vamos teniendo nuestras propias luchas con eso. Y nos cuesta, hermanos, pero es porque la cultura nos ha moldeado tanto. Alguna vez lo testifiqué, hermanos, y mis hermanos están de prueba.
Por un tiempo, hermanos, yo tuve una liga supuestamente cristiana. Hermanos, si hay algo de lo que me arrepiento en mi vida, es esa liga. La verdad. Oh, hermano, pero es que muchos conocieron de Cristo. A lo mejor alguno conoció de Cristo. Pero, hermano, ¿por cuánto tiempo quebranta el día del Señor? Por esa liga cristiana. Supuestamente cristiana. Cuando entendí el día del Señor, hermano, me daba vergüenza, hermano, esa liga. Oh, hermano, pero ¿por qué la va a dejar? En un tiempo hasta me daba vergüenza decir por qué. Pero la razón, hermanos, es porque, y no me da vergüenza decirlo, hermanos, Dios usó a mi esposa para hacerme ver de la importancia del día del Señor. Hermano, cuando tendría que haber sido yo el que le hiciera ver a ella. Pero nos enfocamos en el día del Señor. Nos enfocamos al día del Señor. Pero la cultura, hermanos, nos ha moldeado para decirnos que no pasa nada. No pasa nada. Podemos combinar el mundo o podemos combinar la dedicación a Dios con la dedicación al mundo. Alguna vez escuché a un predicador decir que otro predicador muy famoso decía que estaban permitidas las recreaciones en el día del Señor. Y yo pensé, qué legalista este hermano. ¿Cómo negar las recreaciones en el día del Señor? Era, hermanos, el pecado dentro de mí, la cultura dentro de mí, que me hacía, hermanos, rechazar que las recreaciones en el día del Señor, hermanos, son pecado. Y es una realidad, hermano. Quisiera a lo mejor, hermanos, no sonar tan duro, pero es un quebrantamiento al día del Señor. Y nuestra confesión de fe lo resume de las Escrituras. Ya lo estudiamos. Los catecismos también lo hacen. Pero a veces, hermanos, seguimos moldeados en esta cultura, hermanos. Estuvimos hablando, hermanos, la clase pasada, si usted recordará, de estas tres épocas sobre las que pasó la humanidad, que es el premodernismo, el modernismo y el posmodernismo. El premodernismo, hermanos, ¿alguien recuerda cuáles eran las características de estos tres periodos? Bien, se los voy a recordar un poquito, porque es importante, hermanos, ¿sí? En el premodernismo, hermanos, que es el tiempo anterior a la Reforma, o en el tiempo de la Reforma hacia atrás, siglo XVI, XVII, por ahí hacia atrás, todo pensamiento en busca de la verdad estaba centrado o apuntaba directamente a Dios. Todo pensamiento, hermano. Se creían en verdades absolutas. ¿Por qué? Porque las centraban en Dios o en un ser superior a todo, pero que no era el hombre. Ojo, hermanos, es una herejía pensar en un ser superior que no sea Dios. Pero te das cuenta, hermanos, la convicción que el mundo entero tenía. Hay un ser superior que dictamina verdades absolutas y no es lo que yo quiero. Es un ser superior. Los cristianos, hermanos, le llamaban Dios. ¿Sí? Los paganos, hermanos, los no cristianos, le llamaban de otra forma, pero al final de cuentas dictaminaban a un ser superior. ¿Sí? Entonces, para ellos creían en las verdades absolutas. El dogma, la enseñanza era sobre lo que giraba. Después de esto, hermanos, si recuerdan la frase de este Ireneo, creo fue. Creo que puedo saber. ¿Sí? Creo. Hermanos, ese creo hace una referencia a la fe. ¿Sí? Entonces, cuando este hombre decía, creo que puedo saber, estaba diciendo, necesito tener fe para poder saber. Si no tengo fe, yo no voy a poder llegar al conocimiento.
Ese era el pensamiento, hermanos, en la época premoderna. Luego viene la época moderna, hermanos, ¿sí? Un teólogo católico romano, hermanos, muy conocido por muchos, llamado René Descartes, empieza a cuestionar, hermanos, por el brote de la Reforma Protestante, empieza a cuestionar estas ideas. Y empieza a decir, no, algo está mal. Algo está mal. No pueden existir verdades absolutas, porque mi pensamiento, mi razonamiento es diferente al pensamiento, al razonamiento de ella, de él y de él. Entonces no pueden existir verdades absolutas. Y él dice otra famosa frase, hermanos, pienso, luego existo. Muy por dentro, hermanos, ese pienso, luego existo, es un rechazo a Dios. Pienso, luego existo. Es decir, primero analizo y luego vivo. Entonces yo ya, la fe, ¿qué hizo? La hice a un lado. ¿Por qué? Por el razonamiento humano. Entonces, en mi razonamiento humano, como rechazo el dogma, como rechazo la enseñanza, como rechazo la fe absoluta, y razono, yo puedo tener verdades distintas a los demás. En esta idea, hermanos, de que yo puedo tener verdades distintas a los demás, por ahí sale alguien y inicia el movimiento del posmodernismo. Y empiezan, no solamente son ideas distintas a los demás, sino que tú que no crees igual que yo, tienes que aceptar lo que yo creo. O sea, no es solamente que tú pienses distinto, no, es que tú tienes que aceptar lo que yo creo. ¿Y qué vivimos hoy, hermanos? ¿Sí? Si es hombre, pero se siente mujer, toda la sociedad tiene que respetar que él se siente mujer. Si eso, hermanos, hubiera pasado en la época del premodernismo, en el entendido de la verdad absoluta que la dictamina Dios, ¿qué hubiera pasado? No, no es mujer. Porque Dios dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Pero como en este pensamiento cada quien puede tener verdades distintas y tienen que ser aceptadas, pues entonces así pasa. ¿Y entonces qué empezó a pasar, hermanos? Dios dijo que solamente los varones y unos varones bajo ciertas condiciones y cualidades podrían ser ministros. ¿Qué pasó? Pues el modernismo, el posmodernismo dijo, ¿pero por qué? Tienen que respetar lo que yo pienso. Y empezaron a surgir pastoras muy famosas. Empezaron a surgir, hermanos, iglesias. Ay, ¿cómo se llaman estas iglesias? Ay, se me fue. Pero iglesias que aceptan a la comunidad LGBT dentro de sus membresías sin arrepentirse de sus pecados. Inclusivas, las iglesias inclusivas. Empezaron a surgir estas iglesias inclusivas, ¿no? Empezaron a aparecer, hermanos, créanme, hermanos, pero es una realidad, pastores homosexuales. Empezaron a surgir, hermanos, pastores travestis. Empezaron a surgir todo este tipo de aberraciones, hermanos. Pero esto todo, hermanos, contra el confesionalismo, hermanos. Hermano, cuando usted le pregunta, hermano, ¿y qué es el confesionalismo histórico? Es que nosotros creemos que existen verdades absolutas que están en la Escritura y que tú las puedes ver en estos 32 artículos de fe. Y es lo que a mí me distingue del mundo. Eso es lo que nos distingue. Ahora, hermano, nosotros vemos que el confesionalismo es contrario al posmodernismo por varias cosas, hermano.
El confesionalismo es contrario al posmodernismo, porque en el posmodernismo el pasado se va devaluando. Es cada vez menos importante. En esta idea, hermanos, de que el posmodernismo surge en respuesta al modernismo y al premodernismo, buscando mejorar esto, la filosofía en la actualidad es, hermanos, que el presente es mejor que el pasado. Hoy se enseña, hermanos, lamentablemente en muchas iglesias, hoy se enseña que el presente es mejor que el pasado. Y muchos que el futuro va a ser mejor que el presente. Entonces, ¿qué lleva esto, hermanos? ¿Sí? A que las formas antiguas que usó nuestro Señor Jesucristo para predicar el Evangelio ya no son vigentes hoy. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado tanto y hoy tenemos que hacerlo de forma distinta. ¿Sí? Antes era así, pero hoy ya todo cambió. Y luego de repente ahí salen, hermanos, gentes, herramientas para predicar el Evangelio en el siglo XXI. ¿Cómo está eso? Pues si las herramientas son las mismas, hermanos, y es la única, la palabra de Dios, hermanos, y ya. Es la única forma de predicar. ¿Mande? Exactamente, hermanos. Las cubrió, hermanos. Las cubrió totalmente, hermanos. En la enseñanza o en la idea de que el pasado no es tan importante, por ciertas cuestiones que fuimos viviendo, hermanos, se fue fortaleciendo esta idea. Por ejemplo, hermanos, la ciencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que la ciencia en cierto sentido ha hecho más fácil nuestra vida. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo, es una realidad, hermanos, que hay cosas que son mejores que las cosas que fueron antes, hermano. Esto lo enseña la ciencia, hermano. La ciencia siempre está diciendo que el presente es mejor que el pasado. Entonces, lo que quiere decir que el mañana, cuando llegue a ser presente, va a ser mejor que el presente que se va a convertir en el pasado. Esa es una enseñanza de la ciencia, hermano. Nunca vas a ver, hermanos, o rara vez vas a ver a un cirujano leyendo un libro de 100 años atrás para hacer una cirugía hoy. ¿Qué va a buscar el cirujano? Lo más actual. Mis hermanos que han terminado una carrera profesional, cuando hacíamos trabajos de investigación, seguramente a mis hermanos también les tocó esta parte, te decían, si la fuente tiene más de X cantidad de años de antigüedad, ya no es válida. Tiene que ser una fuente actual para que tenga validez, una fuente de información. Si la información que estás haciendo para hacer tu investigación tiene 80, 50 años de antigüedad, no, ya no. Actualízate. La ciencia fue enseñando esto, hermano. La tecnología, hermanos. La tecnología, al igual que la ciencia, siempre va a estar viendo hacia adelante, hermano. Pero a diferencia, hermanos, de la ciencia, la tecnología se adapta mejor a las nuevas generaciones, hermano. Hermanos, ¿a cuántos les tocó que sus papás les enseñaran a manejar? Era más común, ¿verdad? Que el papá te enseñara a manejar, que sus papás te enseñaran principios, que tus papás te enseñaran a hacer algo. En las generaciones más atrás, hermano. Cuando la tecnología empieza a desarrollarse, hermanos, aparte de los adultos, hermanos, no les ha tocado que los hijos les enseñen a usar el celular. Les enseñen a usar la computadora. Cuando antes los papás eran los que enseñaban. Ahora, por la tecnología y cómo se adecua mejor a las nuevas generaciones, ¿qué está pasando? Los hijos están enseñando a los papás. En lugar que los papás enseñen a los hijos. Ay, papá, es que no seas tonto, mira, es así, así y así. Así pasa, hermano. ¿Qué pasa, hermanos?
en la iglesia. Sí les tocó ver un video muy famoso del niño predicador. Niño que en teoría, hermanos, eh, ahorita se piensa que apostató de la fe. Digo, yo dudaría que en algún momento estuvo en la fe, hermanos, la verdad. Pero era un niño, hermanos, enseñando a los adultos. Hermanos, un niño enseñando a los adultos. Hermanos, un niño enseñando a quienes deberían de ser los sacerdotes en sus casas. Un niño enseñando a quienes deberían de ser los maestros de la iglesia. Un niño enseñando, hermanos, a quienes deberían ser los pastores. Y el niño enseñándoles. Hermano, en la antigüedad eso nunca hubiera podido ser posible. Hermano. Y ojo, hermanos, en el premodernismo, el niño a los 12, 15 años ya sabía por lo menos 3 idiomas. Charles Spurgeon, hermano, creo que a los 16 años formó parte del cuerpo de ministros de la iglesia donde se congregaba. A los 16 años, hermano. Ahorita tú ves a un joven de 16 años, hermanos. No sabe ni leer, hermanos. No sabe. De verdad no sabe ni leer, hermano. Pero, hermanos, ¿qué tal sabe usar la computadora? De todo a todo, hermano. ¿Qué tal sabe usar el WhatsApp? De todo a todo. Celular, lo domina, hermano. La tecnología, hermanos, fue cambiando eso. ¿Sí? El posmodernismo dice que el pasado no sirve. Hermano, hoy un pastor de 60, 65 años, no me diga cuántos años tiene, hermano, no me puede creer, pero un pastor de 60, 65 años, y ojo, hermano, no quiero que se malinterprete esto, hermanos, pero cuando vemos a un pastor mayor, muchas iglesias empiezan a pensar ya, es que tenemos que pensar en quién va a suplir al hermano. Y ojo, hermano, no quiere decir que no se tenga que pensar en más ministros para esa iglesia, es correcto. Pero hermanos, ¿se imaginan la bendición que sería usar a un pastor de una edad avanzada, con todo el conocimiento que ha adquirido a través de su vida, para la obra en la iglesia, hermano? Cuídalo, manténlo ahí, dale todas las facilidades para que pueda estar, hermanos, compartiendo la enseñanza que la experiencia, por la misericordia de Dios, le ha dado. Pero eso es contrario, hermanos. ¿Ves hermanos mayores con un conocimiento de la Escritura, hermanos? Sentados al final. Y los pastores jóvenes, acá enfrente. Es que el pastor, eso era antes, hermano, en su tiempo. Ahora las cosas son distintas. No, hermano. Los que estamos enseñando, hermano. Tenemos que en todo momento mantener la humildad de que, aún en diferencias, el ministro mayor tiene una experiencia, hermanos, que sin duda serviría mucho a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra del ministerio, hermanos, en la iglesia, no se trata de qué tantas palabras teológicas te sabes. Se trata de tu condición espiritual delante de Dios. Muchas veces los mayores tienen esa característica, hermanos, de que pueden enseñar mucho, hermanos. Y, hermanos, todo esto se fue rechazando, hermanos. Otra cosa importante también, hermanos, aparte de que el postmodernismo hace el pasado, otra cosa que es sumamente importante, hermanos, y yo quisiera que nosotros como iglesia, hermanos, el deseo de un servidor, y lo hemos hablado más de una vez, hermanos, de nuestro pastor también, es el confesionalismo
es contrario al antiautoritarismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en la actualidad se rechaza se rechaza la autoridad. El modernismo, se caracterizó por un rechazo a la verdad, creída y aceptada universalmente. Hermanos, ¿por qué en la actualidad muchos se asustan o se asustarían si nosotros decimos somos católicos? Porque ¿qué significa católico? Católico, hermanos. Universal. ¿Y qué significa universal, hermanos? Que existe una fe universal. El rechazo, hermanos, al término católico, como dice mi hermana Saray, es por ignorancia, pero ha cobijado por ese rechazo a la confesión universal de fe. Por un rechazo a que alguien pueda ejercer autoridad sobre mí. Ese es el problema, hermanos. En la actualidad, hermanos, no existen verdades absolutas, sino existen diferentes aplicaciones de la verdad según la persona que la cree. Esto, hermanos, llevó a cuestionar escritos históricos, ¿sí? Y bajo esto, hermanos, los escritos históricos y las confesiones de fe y los credos fueron rechazados. Empezaron a decir, no, bueno, es que las confesiones de fe fueron buenas, es que el credo fue bueno, pero en su tiempo. Hoy ya no. No, es que los problemas que estaban viviendo en el siglo XVI, por eso sacaron las confesiones de fe. Hoy no. Hoy no se viven aquellos problemas. Es muy distinto. Esa idea, hermanos, fue la que fue rechazando. El modernismo, hermanos, niega la autoridad. Hermanos, para muchos sería una locura. Y ojo, hermanos, lo digo con toda la intención de que sea de edificación, hermano. Pero para muchos sería una locura que nuestro pastor llegara y nos dijera, hermano, el domingo no hagas esto, porque es pecado. Y muchos hermanos quizás no se sujetarían a lo que dice. Es lamentable, hermanos, pero es una verdad, hermano. Y sabes, hermano, que cuando nosotros hemos dicho, nosotros ponemos este ministro como quien nos va a guiar, como quien nos va a instruir en la verdad. Sí, hermano, guíeme, instrúyame en la verdad, pero no se meta en mis cuestiones personales, hermano. Hasta ahí, eso es una raya, hermano, ¿sí? No se meta con lo que a mí me gusta hacer, hermano. Y ojo, hermanos, estamos hablando que no nos va a ir a decir de qué color pintar nuestra casa. ¿Verdad, hermano? Que no, esa es decisión de cada quien. Está hablando, hermanos, de cuestiones que espiritualmente van a afectar a nuestra vida, hermano. ¿Sí? Y hermano, si él te dice, hermano, tienes que llegar temprano. Tienes que llegar temprano. Si él te dice, hermano, tienes que obedecer en el día del Señor y congregarte en la mañana y en la tarde, hermano, tienes que hacerlo. Pero ¿por qué se nos dificulta tanto hacerlo, hermanos? Porque nos han enseñado, y la famosa frase, hermanos, díganme ustedes si no, ni a mi papá le hago caso en eso, ahora el pastor, Sari Ibero, ni modo, pues es su papá y su pastor. Pero, hermanos, ¿sí o no es una verdad, hermanos? Es una verdad, es una realidad, hermano. Cuando cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos reconocer y aceptar la autoridad, que ojo, hermanos, si bien es cierto, todo viene de Dios, pero esa autoridad se la ha delegado Dios a la iglesia para que la entregue a quien la iglesia decida. Y a veces, hermanos, no obedecemos la autoridad que nosotros mismos se la hemos entregado, en el sentido humano hablando, al ministro aquí en la iglesia. Es que piensa muy diferente a mí y yo no me puedo someter a eso. No, hermano.
La autoridad en la iglesia puede y debe ejercer la autoridad en cada una de nuestras vidas, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Él va a ser demandado por eso. Pero si Él lo hace y nosotros no obedecemos, aguas, hermano. Aguas. El modernismo, hermanos, ha afectado esto de gran manera. Ahora, hermanos, decíamos ahorita, el relativismo está muy vigente actualmente, hermano. Una vez alguien dijo por ahí, hermanos, es para mí lo que a mí me parece y para ti lo que a ti te parece. Hermanos, esas ideas son dañinas, hermanos. El rechazo a una verdad absoluta, hermanos, es el principio, hermanos, de los males. No debemos rechazar las verdades absolutas, hermanos. Alguien dijo alguna vez también, no es importante discutir entre si soy calvinista o arminiano, ya que la Biblia enseña ambas cosas. Lo que pasa es que depende de la forma en que interpretes los textos. Hermanos, ya hemos estudiado bastante sobre el tema este del calvinismo y el arminianismo. ¿Sí? Hermano, ¿usted cree que la Biblia va a enseñar dos posturas que se contraponen entre sí? Es imposible, hermano. El problema es que una se está equivocando, hermano. Y como una postura se apega más a la autoridad, ¿qué pasó, hermanos, en la época actual? Pues se apegaron más a la que dejaba y que no tocaba el libre albedrío del hombre. Mejor esta. Y le empezaron a interpretar a su gusto, ¿no? Pero la Biblia no se equivoca. En estos tiempos que nos queda, hermanos, de forma rapidita, me gustaría ver, hermanos, que este es el lado, hermanos, el modernismo es da el rechazo a las confesiones, hermanos, en un sentido. Pero hay otro sentido, hermanos, que también es importante que lo analicemos. Hay muchos, hermanos, que rechazan el confesionalismo por temor a quebrantar el principio de la sola escritura que está acá atrás, hermano. Hay muchos que lo rechazan. Hay muchos, hermanos, que pueden ser hermanos fieles y se resisten al uso de credos y confesiones. ¿Sí? El rechazo al confesionalismo, hermanos, no solamente viene de aquellas iglesias que se han moldeado a la cultura. También viene, hermanos, que en algún sentido, o de hermanos bien intencionados, que por temor a quebrantar el principio de la sola escritura, rechazan cualquier escrito humano. Esto puede traer consecuencias muy serias a las iglesias. En la intención de ser fieles, muchos buscan, hermanos, formas de interpretar la Biblia alejadas del confesionalismo. ¿Y qué pasa? Empiezan a surgir nuevas enseñanzas, hermanos. El confesionalismo, hermanos, siempre ha sido una forma en que la iglesia ha tratado de sostener la autoridad de la escritura, hermanos. El confesionalismo no le resta autoridad a la escritura. Al contrario, hermanos, el confesionalismo nos enseña, ¿sí?, que la escritura es la única que tiene autoridad. Un mal entendimiento del confesionalismo es lo que sí ha llevado a esto, hermano. Y dentro de estas posturas hay diferentes, hermanos. Por ejemplo, la idea de que la doctrina nos divide y el amor nos une. Es que nosotros, hermanos, no nos metemos tanto en el confesionalismo. ¿Por qué? Porque la realidad es que la doctrina divide. Mejor hay que profesar el amor, que se unan. Ojo, hermanos, en realidad, hermanos, es una verdad que el confesionalismo sí divide. Pero le digo que divide, hermano. A los lobos de las ovejas. A los siervos de Satanás, de los siervos de Dios. Aquel, hermanos, que cree que proclama la verdad, de aquel que proclama la verdad realmente, que la absoluta. Otros
pensar, la Biblia es suficiente y estamos suscritos a ella. ¿Cuándo hemos escuchado esto? Es suficiente la Biblia, no ocupo nada más. Déjenme darles dos ejemplos, hermanos, y con esto voy a ir cerrando. Dos ejemplos de esto. En el año de 1719, hermanos, en Londres, en Inglaterra, se generó un debate sobre la doctrina de la Trinidad. En ese tiempo, hermanos, la ciencia, el modernismo ya empezaba a golpear, hermanos, las bases de la religión. Es decir, hermanos, los dogmas establecidos como verdades universales ya empezaban a ser golpeados. ¿Sí? Y la doctrina de la Trinidad empezó a sufrir muchos ataques. Un grupo de personas empezaron a decir que no se podía exigir que los pastores creyeran en la doctrina de la Trinidad, pues había muchas explicaciones humanas referente a ese tema. Y debido a esta necesidad, las iglesias en aquel tiempo llaman a una asamblea para tratar este tema. Dentro de estas iglesias que se reunieron, hermanos, estaban los congregacionalistas, quienes hemos adoptado la fe, hermano, la confesión, perdón. Estaban, hermanos, los bautistas generales, que eran aquellos que rechazaban, hermanos, en algún sentido la confesión, y estaban los presbiterianos ingleses. Estos cuatro grupos, hermanos, se reunieron. ¿Y cuál fue el resultado? Una división entre estos cuatro grupos. Por un lado, hermanos, los bautistas particulares y los congregacionalistas se aferraron a la confesión de fe, a sus confesiones de fe. Los congregacionalistas a la declaración de Savoy, los bautistas a la de confesión bautista de fe. Las que son muy similares, hermanos, ya lo hemos estudiado. ¿Sí? Son muy similares. Pero el caso, hermanos, de los bautistas generales y los presbiterianos ingleses, ¿qué cree que hicieron, hermano? No, está bien, vamos a dar libertad. Rechazaron el confesionalismo histórico. Hoy en la actualidad, aunque hay muchos hermanos que pudieran tener doctrinas de los bautistas generales y de los presbiterianos ingleses, que es distinto a los otros presbiterianos, hermanos, por algunas razones, pero los presbiterianos ingleses y los bautistas generales desaparecieron. Desaparecieron como iglesias. Por la misericordia de Dios, hermanos, en el entendimiento de aferrarse al confesionalismo histórico, los congregacionalistas y los bautistas particulares seguimos en pie. ¿Te das cuenta, hermano? Y otro, hermanos, un poco más actual y más cercano, en el año de 1922 en Estados Unidos, William Bell, hermanos, un predicador o un pastor bautista, propuso a la Convención Bautista del Norte adoptar la confesión bautista de New Hampshire. Es otra confesión muy parecida también a la que nosotros nos hemos adherido, hermano. Y propuso que se adoptara como estándar para cada una de las iglesias juntas, y que los seminarios o las escuelas de teología que tenían adoptaran esta confesión de fe y que todos trabajaran bajo esa convicción. Esa fue la propuesta que hizo este hombre, hermano. Esta propuesta, hermanos, inmediatamente tuvo su rechazo por un pastor llamado Cornelius Walking, de la iglesia bautista de la Park Avenue en Nueva York, hermanos. En esta iglesia, hermanos, se congregaba una familia muy famosa, hermanos. No sé si usted escuchó hablar de los Rockefeller. Se congregaba esta familia, la familia de los Rockefeller. Esta iglesia, hermanos, este confesionalismo. No, y dijeron ellos, es que para nosotros el Nuevo Testamento es el único fundamento todo suficiente de fe y práctica. Y estos afirmaron que no ocupaban ninguna otra declaración de fe. Hermanos, el transcurso de la historia demostró muy pronto que esta Convención Bautista del Norte se perdió totalmente.
Hoy en día, hermanos, la Convención Bautista del Norte es una de las denominaciones o una de las agrupaciones más liberales de toda América del Norte. Y me refiero, hermanos, pastores homosexuales, pastoras, el rechazo al confesionalismo los llevó a eso. Y ojo, hermanos, ellos decían que se aferraban al Nuevo Testamento. Vemos la importancia, hermanos. Vamos a terminar aquí, hermanos, y podemos seguir quizás la plática en la comunión ágape, pero por el tiempo creo que ya me comí algunos minutitos. Vamos a terminar aquí, vamos a orar, hermanos, y después continuamos. Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día, por este momento, por esta oportunidad que nos has dado de poder venir a estudiar, mi Dios, sobre lo que tú demandas para nosotros como iglesia. Permítenos, mi Dios, por tu misericordia, el poder ser guiados conforme a tu palabra, por los medios que tú has establecido, mi Dios, dentro de tu palabra, para que nosotros como iglesia podamos ser fieles, mi Dios. Gracias, Padre, te damos por todo. Ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.